te bendiga grandemente en este precioso día y durante toda la semana. Te damos las gracias por darte cita cada semana en nuestro canal para estudiar y aprender acerca de las lecciones diarias que nos habilitarán para acercarnos más al Todopoderoso. Y esperamos que también la bendición alcance a todos tus seres queridos. La lección que estamos estudiando durante esta semana, ya avanzando hacia el futuro, es calor extremo. Y el texto bíblico que estaremos aprendiendo, memorizando durante toda la semana, se encuentra en Isaías, el capítulo 53, el versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vamos en esta hora a pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra para que así nos permita sacar el máximo provecho de este estudio. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Oh Dios, vamos a abrir tu palabra para estudiarla. Guíanos y danos sabiduría para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana continuaremos estudiando acerca de las maravillas que nos presenta la Biblia y estaremos aprendiendo más acerca de las pruebas y cómo salimos bendecidos de ellas al superarlas. Y en el día de hoy, domingo 24 de julio, nos corresponde hablar de Abraham en el crisol. Todos conocemos a Abraham como el padre de la fe. Sin embargo, el camino de Abraham hasta allí no fue un camino lleno de flores, sino que en el mismo también tenía espinas. Todos sabemos el momento cumbre de la vida de Abraham, ese momento donde el Señor le pide que sacrifique al hijo de la promesa, a Isaac, su único hijo, aquel que Dios le había prometido. Y eso allí en Génesis 22 nos presenta de forma dramática cómo el patriarca sube al monte Moria con su hijo Isaac con el fin de cumplir con el mandato divino de sacrificar a Isaac. Usted que es padre tiene que saber que lo que Abraham estaba haciendo demandaba un alto grado de confianza en el Señor. La más mínima duda llevaría al patriarca a no cumplir con los mandatos o con este mandato que Dios le estaba pidiendo. Sin embargo, a pesar del dolor, a pesar de la turbación del momento, Abraham no dudó en cumplir con el mandato de Dios. Sin embargo, Dios nunca tuvo intención de que éste matara a su hijo, sino que lo detuvo y Abraham pasó con éxito esta prueba del crisol, esta prueba de fuego. Cristo ya en el futuro, hablando de este momento de Abraham, en el libro de Juan capítulo 8, versículo 56, dijo que Abraham se gozó viendo su día. O sea, Abraham en ese momento experimentó lo que el Padre experimentaría cuando viera a su Hijo Jesucristo marchando hacia la cruz del Calvario. Abraham vio en el futuro y vio cómo Cristo daba su vida por el mundo y esto motivó al patriarca a seguir hacia adelante. No importa lo que Dios nos demande, no dudemos en obedecer la voz del Señor en todo momento. El lunes 25 de julio estamos estudiando el Israel rebelde. Israel tiene fama de que fue un pueblo duro de servicio, un pueblo rebelde que se sujetaba por poco tiempo a los mandatos divinos. Y efectivamente, vez tras vez Israel caía en desobediencia y muchas de estas veces después de hacer un pacto con el Señor. Y el libro de Oseas, que es un libro interesante, nos presenta de forma dramática cómo Dios estaba tratando con este pueblo rebelde. Dios manda al profeta Oseas, que este es el drama del libro,
a buscar una y otra vez a una prostituta como esposa y a que tenga hijos con esta. Oseas tuvo varios hijos con esta prostituta, a la cual el Señor mandó directamente a que le colocara los nombres, y cada nombre traía consigo un significado. Uno de ellos era Jezreel, otro era Loamí, etcétera, etcétera. Sin embargo, cada vez que Oseas buscaba a su esposa, ésta ya lo abandonaba y Dios otra vez enviaba a Oseas a buscar a su mujer. En el capítulo 3 del libro de Oseas, Dios presenta que él pretendía con todo esto, y era mostrarle a Israel que él era como un esposo para ellos y que ellos eran su esposa, y que como su esposa ellos estaban adulterando detrás de otros dioses. Israel tenía simplemente el mandato de adorar a un solo Dios, pero se prostituyeron detrás de otros dioses. Y el Señor, a través de Oseas, les presenta a ellos un mensaje de misericordia, un mensaje de apartarse de este camino, porque de continuar en él, entonces acarrearían consecuencias que terminarían en la dispersión. El Señor, sin embargo, les presenta la misericordia a la tribu de Judá, que era una tribu que se mantenía, aunque en altas y bajas, trataban de acercarse lo más posible al Señor. Pero el grupo de Israel, aquellas tribus que se fueron tras Jeroboam, era un grupo que adoraban dioses falsos. Y el Señor mandaba estos mensajes a ambas tribus, indicándoles que así como Oseas buscaba a su esposa vez tras vez, de igual forma, él andaba detrás de su pueblo, como un esposo dolido porque su esposa lo dejó. Israel, al fin y al cabo, era un pueblo rebelde que escuchaba la voz de Dios por el momento, pero luego se olvidaba de eso. Y así Dios trata con nosotros, nos busca aunque nos alejamos de Él, pero su misericordia está ahí, siempre presta para alcanzarnos a cada uno de nosotros. El martes 26 de julio estamos estudiando sobrevivir mediante la adoración y tocaremos otra vez el caso de Job. Este caso es muy importante, y es que cuando leemos el capítulo 1 hasta el capítulo 2 nos damos cuenta que los sufrimientos de Job no eran mero acto del destino, no era simple coincidencia, sino que Job estaba en el medio de una lucha entre el bien y el mal, y en ese momento le tocó pasar por el crisol para exaltar el nombre del Señor. Nos damos cuenta cómo es el Señor quien le presenta a Satanás a Job, diciéndole que no hay otro como él en la tierra. De acuerdo, Job no sabía lo que estaba aconteciendo en ese momento en el cielo, es verdad. Sin embargo, estaba preparado para afrontar el crisol que pronto lo arroparía totalmente, que de descuidarse lo iba a llevar a la perdición. Todos sabemos cómo Job afrontó esta situación y vamos a descubrir que Job venció gracias a su adoración pura que tenía para con el Señor. Job hizo tres cosas que le ayudaron a vencer. En primer lugar, Job aceptó su impotencia y reconoció que no tenía derecho de nada. Por eso este decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. En segundo lugar, Job reconoce que Dios todavía tiene el control. Por eso él dijo con propiedad: Jehová dio y Jehová quitó. Y en tercer lugar, Job concluye reafirmando su fe en la justicia divina cuando dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Para vencer en los crisoles de este mundo, por más difícil que sea, tenemos que tener estas tres cosas: reconocer nuestra impotencia ante la adversidad, tenemos que reconocer que Dios tiene el control y tenemos que confiar en la justicia divina. Si hacemos estas tres cosas, venceremos tal cual Job pudo vencer.
El miércoles 27 de julio estamos estudiando cómo sobrevivir gracias a la esperanza. Vamos a tocar un texto del apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 8 y 9. Ahí se presenta algo interesante. Todos sabemos que en los tiempos del apóstol Pablo había ya persecución cristiana. El mismo apóstol perseguía a los cristianos, lógicamente, antes de ser apóstol, porque un apóstol no va a estar persiguiendo a su misma gente. Y mediante estos sufrimientos que estaba padeciendo la iglesia apostólica, sufrimientos que llevaron a la mayoría de estos al martirio, Pablo presenta el siguiente texto en 2 de Corintios 1, 8 y 9. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Mediante este versículo nos damos cuenta de qué trata esta lección que lleva como título ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? El apóstol presenta que el sufrimiento era tal que ellos estaban conscientes de que posiblemente esto lo llevaría a la muerte. Pero él dice que ante este pensamiento, que ante este oscuro destino, que ante este crisol, ellos tenían la ventaja de que ya habían muerto para sí mismos. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, el apóstol animaba a la iglesia a que en estos momentos oscuros no confiasen en ellos, sino en las promesas divinas, en la esperanza que el Señor le proveía. Por eso él dice, aunque nos maten, no confiamos en nosotros, sino en Dios, quien resucita de los muertos. Al enfrentar las pruebas, al enfrentar las dificultades, al enfrentar el crisol, no confiemos en nosotros. No miremos el crisol sin importar lo grande que éste sea, sino miremos al Señor y a la esperanza que éste nos da. Y les aseguro que saldremos victoriosos sin importar que se levante Satanás con todos sus demonios. Tenemos el jueves 28 de julio, calor extremo. Ya hemos hablado bastante acerca de las pruebas y lo que éstas conllevan. Es bueno que tengamos los pies sobre la tierra. Una vez aceptamos este camino, aceptamos este desafío, nos estamos declarando amigo de Dios y enemigo de Satanás. Satanás como nuestro enemigo nos va a atacar y Dios como nuestro amigo nos va a defender. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a pelear esta guerra, a luchar junto a Dios para aplastarle la cabeza a Satanás. Aún así, aunque estamos del lado del Señor, el mismo Dios nos presenta en Isaías capítulo 43 que podemos padecer. Por eso Él nos dice que Él nos redimió y nos asegura que aún Él redimiéndonos podemos pasar por el fuego y podemos pasar por el agua. Pero Él nos promete que si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar. Él nos promete que si pasamos por el agua no nos vamos a ahogar. Por lo tanto, no tengamos temor al presente, no tengamos temor a lo que nos depara el futuro. Confiemos en el Señor que nos redimió, que Él nos protegerá sin importar cuál sea nuestra situación. Dios te bendiga y que el Señor esté contigo en todo momento. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias, porque ante las pruebas tenemos tus promesas. Gracias, Señor, porque confiamos en ti y sabemos que tú nunca nos vas a defraudar. En el nombre de Jesús. Amén.